Bueno, miren, vamos a terminar el día de hoy con nuestra serie, ¿qué te hace feliz? Este es el último de los mensajes y obviamente si ustedes están aquí por primera vez o se perdieron algunos de estos mensajes, pues se van a sentir como el que llega para ver los últimos 5 minutos de la película, ¿no? O sea, va a haber conceptos que voy a mencionar que a lo mejor a ti te gustaría que los explicara de forma más profunda. Cuando los diga tú vas a decir, ¿y eso por qué? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Explicamos muchas de estas cosas en los primeros mensajes. Entonces, si no has escuchado algunos de los mensajes, de verdad los invito, vayan a nuestra página comunidaddefe.com.mx. Ahí están los videos totalmente gratuitos y entonces este mensaje va a tener mucho más sentido para ti si escuchas todos los demás. Dos cosas básicas que estudiamos en esta serie. La primera de ellas fue que ninguna cosa te hace feliz. Hablamos de cómo la felicidad en la vida de la gente es más relacional que posesional, o sea, tiene más que ver con un quién que con un qué. Entonces ninguna cosa, ningún qué te va a hacer realmente feliz. Hoy vamos a profundizar un poquito en eso. Y aparte aprendimos que la felicidad se produce verdaderamente sembrando. O sea, cuando tú empiezas a sembrar las cosas adecuadas, con el tiempo vas a cosechar felicidad. Pero no tienes un acceso inmediato a la felicidad. No hay forma de simplemente hacer una cosa y entonces ya eres feliz. Ese es el engaño del pecado precisamente. ¿Ok? Ahora fíjense, el día de hoy vamos a estudiar un concepto que es probablemente en relación a lo que te hace feliz el concepto más contraintuitivo, es decir, va en contra de lo que naturalmente pensamos. Y es tan contraintuitivo que si tú nunca has experimentado esto de lo que voy a hablar el día de hoy, lo más probable es que cuando lo digan no me creas. Y no nada más no me creas, sino vas a pensar, lo que quiere es explotarme. O sea, me está queriendo manipular, tiene una agenda secreta para hacerme hacer ciertas cosas. Nada que ver con eso, ¿verdad? Pero fíjate, si no lo has experimentado, pues no, te va a costar trabajo asimilarlo. Ahora, hay mucha gente en esta sala que lo ha experimentado y entonces sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces te va a servir como un recordatorio de algo que hemos descubierto las personas que hemos experimentado con esto, y entonces pues te vas a dar cuenta de lo que hemos descubierto los demás, que es que nosotros no somos suficientes. Ese es el tema de nuestro mensaje. Tú no eres suficiente, yo no soy suficiente, y vamos a ver qué es lo que eso significa. ¿Okay? Vamos a darle gracias a Dios y analizamos estos conceptos. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la cruz de Cristo, Padre, sin la cual ninguno de nosotros estaríamos aquí, no tendríamos vida, no podríamos tener acceso a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú sí eres suficiente para nosotros, eres lo único que necesitamos, Señor, y te pedimos, Padre, que en esta tarde, Señor, hagas el milagro de abrir los ojos de todos los que estamos aquí, de que podamos ver la forma en la que tú diseñaste este mundo para funcionar de la mejor forma posible para nosotros. Sé, Señor, que es algo que nos cuesta trabajo asimilar, porque toda la corriente de este mundo va en la dirección contraria y nuestra forma de pensar de forma natural va en la dirección opuesta. Entonces necesitamos de ti, Señor. Te pido que nos inundes con tu Santo Espíritu y nos ayudes a ver, a recibir esta palabra y que tenga un efecto increíble de dar fruto en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, ahora sí que la idea fundamental de todo lo que vamos a ver el día de hoy, se las voy a decir de entrada porque luego vamos a empezar a profundizar en ella, pero es lo primero que tienen en su programa. Dice, mientras vivas solo para ti, nunca vas a ser feliz. Esa es la idea básica de todo esto. Mientras todo lo que hagas tú en tu vida tenga que ver contigo, que estés persiguiendo cosas simplemente para satisfacerte a ti mismo, no vas a ser feliz, sin importar cuánto logres, sin importar cuánto alcances, qué tan alto llegues, cuántos triunfos tengas en la vida. No importa cuánto logres, si todo lo haces simplemente para ti, no vas a ser feliz. Dicho de otra manera, fíjate, tú no te puedes satisfacer a ti mismo. Necesitas más de lo que tienes para ofrecerte a ti mismo, para satisfacerte a ti mismo. En otras palabras, no eres suficiente. Tú no eres suficiente, yo no soy suficiente para satisfacerme a mí mismo. Y miren, no importa
cuánto trabajemos para llegar a lo que nosotros pensemos que es la perfección en nuestra vida, no importa a dónde te lleves, aunque tú llegaras a tener la imagen que crees que es la imagen perfecta, a tener el trabajo perfecto, a vivir en el vecindario perfecto, con la casa perfecta, con el nivel de ingresos perfecto, no importa a qué punto de perfección te lleves, si todo lo que estás haciendo es perseguir satisfacerte a ti mismo, nunca vas a ser feliz. Bien, esto es verdaderamente contraintuitivo, porque la forma en que todos nosotros pensamos es, nos pasan por la cabeza pensamientos en donde si me viera de tal forma, si fuera muy bueno para tales cosas, si tuviera tales cosas, sería feliz. Pero dice, esto es algo que ya vimos en la serie. Dice su programa, ya sabemos que no puedes adquirir, consumir o ejercitar tu camino a la felicidad. O sea, es un hecho que no puedes consumir, adquirir o ejercitar tu camino a la felicidad. Miren, esto es tan engañoso, es algo que verdaderamente es contraintuitivo, que quiero analizarlo a profundidad por un momento y luego vamos a continuar y vamos a llegar al concepto que les dije que no me van a creer, ¿ok? Fíjense, les voy a decir lo que todos hacemos. Aquí no le estoy apuntando con el dedo a nadie, ¿eh? Porque es algo que sin darnos cuenta todos hacemos. Les voy a decir lo que hacemos. Vamos por esta vida y vamos viendo lo que otras personas tienen, o sea, lo que adquieren. Vemos las cosas que consumen, no me refiero a comida, sino a los servicios que consumen, la forma en que viven su vida, y vemos la forma en que se ven. Y entonces empezamos a pensar, no, hombre, es que si yo tuviera eso, ¿no? Si yo pudiera vivir de esa manera, y es algo que hacemos de forma subconsciente, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasa que de repente sacamos a los perros a caminar por el vecindario, y no es que tú pases junto a una casa y pienses, si tuviera esa casa sería feliz, no lo piensas así. Pero hay casas por las que pasas y las dices, ay, qué mi hijo, qué, ¿no? O sea, ¿no? Dentro de ti como dices, híjole, ha de estar padre vivir en un lugar así, ¿no? O sea, de alguna manera estás diciendo, me gustaría poder tener algo como eso. Pero les voy a decir lo interesante de esto, que tú cuando empiezas a compararte, no te comparas contra una persona. Normalmente yo, por ejemplo, como hombre, me comparo con muchos otros hombres. Y entonces empezamos a escoger de cada uno, ¿no? Y dices, no, pues si tuviera ese coche y esa casa y ese trabajo y ese nivel de ingresos, y si le pudiera dar el nivel de educación que ellos le están dando a sus hijos, y si pudiera tener tan buena relación como él tiene con su pareja. O sea, no te comparas con una persona. Yo creo que no existe una sola persona en el mundo que sea tan perfecta su vida que tú pensarías, me gustaría ser esa persona. O sea, hay cosas de la gente que se te antojan de su vida, pero hay cosas que no cambiarías, ¿no? Yo, por ejemplo, no me gustaría cambiar los padres que tuve, ¿no? Los hermanos que tuve, ¿no? Los hijos que tuve, aunque algunos estarán oyendo y están diciendo, no, yo sí cambiaría uno que otro de esos individuos, ¿no? O sea, ¿no? Pero, o sea, escoges de cada uno, no quieres lo de una persona, quieres un poquito de muchas personas. Entonces piensa en lo que estás haciendo. Es una comparación súper injusta, porque lo que estás haciendo es encontrar las cosas buenas que tú ves en mucha gente y las comparas contra ti, nada más. Y lo que empieza a producir en tu vida es descontentamiento. ¿Se acuerdan que vimos un mensaje acerca del descontentamiento? O sea, empiezas a no estar contento con lo que tienes y entonces cada vez eres más infeliz. Pero piensen en lo que estamos haciendo cuando hacemos eso. Estamos creando una persona compuesta, ¿no? O sea, como la imagen de una persona formada de un montón de diferentes personas y las ponemos todas en una y pensamos, ese sería el éxito desde mi punto de vista, ¿no? Miren, no me malentiendan, yo estoy totalmente a favor del automejoramiento, totalmente a favor. O sea, de la gente que trabaje arduamente para mejorarse a sí misma, para afinar sus habilidades, sus dones, prepararse para un mejor futuro, levantar su estándar de vida, hacer ejercicio, ¿no? Tratar de estar lo más sano posible. Todo eso yo estoy totalmente a favor. No estoy diciendo no trates de ser un mejor tú. Lo que estoy diciendo es, si tú te la pasas comparándote con un montón de gente y empiezas a perseguir cosas que ellos tienen porque tú piensas que eso te va a hacer feliz, no importa cuánto alcances, de todas maneras no vas a ser feliz. Piensa nada más en lo que significa una persona compuesta. ¿Saben cómo le llamamos a un hombre creado de partes de muchos diferentes hombres? Frankenstein. Que aunque Frankenstein era el doctor, el otro era el monstruo, ¿no? Pero dices Frankenstein y ¿en qué piensas? En una persona formada de un montón de partes de diferentes hombres. Ese es un monstruo que nada más existe en la imaginación de la gente, ¿no? Estás persiguiendo algo que tú realmente no eres. Entonces, no puedes adquirir,
no puedes consumir, no puedes ejercitar tu camino a la felicidad. De hecho, ¿saben qué es una locura? Piensa en esto, hay gente que te está viendo a ti, que te está envidiando a ti, ¿no? Que ve lo que tú tienes, ve lo que haces, ve cómo vives y se le antoja, y tú los estás viendo a ellos. ¿Estás consciente de que te dan envidia a muchas personas que a lo mejor no son más felices que tú? Incluso probablemente sean más infelices, pero somos excelentes en pretender, ¿no? Por alguna extraña razón todo el mundo quiere que los demás piensen que está bien, ¿no? O sea, quieres mandar una imagen de éxito, de que todo está bien, aunque te esté yendo de la patada, ¿no? Entonces esa imagen te están mandando a ti también. Entonces, fíjense, al final del día, no importa cuánto de eso persigas, aunque tuvieras éxito, no ibas a ser feliz. Pero, y este es el concepto que les dije que les iba a costar trabajo asimilar, ¿ah? No puedes adquirir, comprar o ejercitar tu camino a la felicidad, pero, dice tu programa, sí puedes servir a otros voluntariamente para llegar ahí. Lo que sí puedes hacer para alcanzar tu camino hacia el verdadero gozo del ser humano es empezar a vivir para otras personas, darte a otras personas, trabajar voluntariamente para servirle a otras personas. Y antes de que salgas corriendo de aquí, pienses, este ya me está tratando de manipular, escúchame, este es un concepto súper real, verdadero, que muchos de nosotros hemos descubierto, que si empiezas a experimentarlo te vas a dar cuenta de la maravilla de lo que es. Dice, mucha gente que está sentada en esta sala y algunos parados trabajando, lo han experimentado y saben que es cierto. Y también sé que hay mucha gente que está en esta sala que jamás lo han experimentado porque están muy ocupados adquiriendo, consumiendo y preocupándose por cómo se ven. Dice, les voy a dar algunos datos y te voy a invitar a que no me creas, sino que lo investigues por ti mismo. Cuando llegues a tu casa, métete a tu computadora, métete a Google y haz algunas preguntas y te vas a dar cuenta de la cantidad de estudios concluyentes que te van a decir lo mismo que estoy a punto de decirte yo. Han hecho montones de estudios en diferentes países, diferentes culturas, a través de diferentes épocas de la vida del ser humano, y todo el mundo llega exactamente a la misma conclusión. Les voy a hablar de algunos de ellos. Fíjense, en la Universidad de Chicago hicieron la pregunta: ¿cuáles serán las carreras más satisfactorias del ser humano? No lo tienen en su programa, pero les puse aquí la pregunta: ¿cuáles serán las carreras más satisfactorias que la gente puede perseguir? Entonces se pusieron a entrevistar a montones de personas y querían medir el nivel de satisfacción que sentían realizando su trabajo. Obviamente aquí estamos hablando de gente que es pagada por su trabajo, no estamos hablando de un voluntario, pero ellos querían saber si había una conexión entre el tipo de trabajo y la satisfacción del ser humano. Encontraron un montón de carreras, ¿verdad? Y las que estaban hasta arriba las dividieron en categorías y encontraron que las más satisfactorias se dividían en 4 categorías, que son estas. Fíjense, es la gente que cuida de otras personas, enseña a otras personas, protege a otras personas, o carreras de alta creatividad. Les voy a decir qué es lo interesante de esto. Se dieron cuenta que no había una relación entre el nivel de ingresos y la felicidad o satisfacción que sentían por hacer su trabajo. Es decir, cuando esta gente cubría sus necesidades básicas, entonces se sentían súper satisfechos haciendo estos trabajos. Y se dieron cuenta que aunque aumentara el nivel de ingresos, el nivel de satisfacción se mantenía fijo, porque no provenía del dinero, sino del trabajo. Quiero que se den cuenta que 3 de esas 4 tienen que ver con otros. Les puse la cuarta porque es la verdad, ¿no? Hay que hacerle justicia a las cosas, ¿no? O sea, 3 de las 4 tienen que ver con cuidar, enseñar o proteger a otros, y la cuarta son carreras de alta creatividad, carreras que requieren de mucha creatividad: arte, pintura, fotografía, música. Es gente que es muy satisfecha con su trabajo. Las otras 3 tienen que ver con otras personas. Ahora, fíjense, otro estudio, y este más bien es una combinación de estudios en el Reino Unido. Tomaron los resultados de 40 estudios que se hicieron a través de 20 años en el Reino Unido, y todos los estudios concluyeron con las mismas cosas. Ahí la pregunta que se hicieron fue: ¿hay una conexión entre la felicidad, la salud de la gente y una vida desinteresada? O sea, una vida como voluntario sirviendo. Y no se referían a una persona que sirve como voluntario de vez en cuando, o que va a una misión una vez al año, no, una persona que regularmente está dando de sí, ¿verdad?, a gente que no le puede devolver nada, ¿no? Tratando de ayudar a gente sin preocuparse por qué le van a dar a cambio.
Y los resultados de estos estudios son, para mí, increíbles. Y ahorita van a ver por qué lo digo, fíjense. Ahí les puse los 2 cuadritos en su programa, van a aparecer aquí en la pantalla. El efecto de ser voluntario en tu salud o tu felicidad dice, menos depresión. Estas son cosas que decrecen. O sea, la gente que sirve a otras personas tiene menos depresión en su vida. Y esto es algo que aquí en la iglesia hemos visto de primera mano. Llega gente que tiene situaciones muy complicadas o que pierden a gente muy cercana después de muchos años y vienen con depresiones profundas y te dicen, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y dices, sirve. Ve a trabajar con gente que estamos ayudando, que no tiene nada. Y eso los saca del agujero de la depresión cuando enfocan su energía en otra persona en lugar de en ellos. Entonces reduce la depresión, menos enfermedades del corazón, que ahorita vamos a hablar más de las enfermedades, menos estrés. En adolescentes que sirven regularmente, menos uso de drogas, menos embarazos no planeados. ¿Y saben qué es muy interesante con los adolescentes? En estos estudios descubrieron que aún si tienes que forzar a un adolescente a servir voluntariamente, fórzalo. Porque aparentemente aún servir como voluntario con una mala actitud de todas maneras tiene buenos resultados. O sea, de todas maneras tienen beneficios, ¿no? Y también descubrieron que una persona que empieza a servir como adolescente, cuando llega adulto, se lleva el hábito. Y entonces mantiene los beneficios en su vida toda su vida. Y esas son cosas que decrecen. Ahora vean las que aumentan, de esos mismos estudios. Mejor salud psicológicamente hablando. O sea, es gente que ve la realidad de forma más clara. Están viendo la realidad de lo que es, lo afortunados que somos en donde estamos. Entonces psicológicamente son más sanos. Físicamente, que esto es algo que ahorita voy a tocar, la gente es más sana cuando sirve como voluntaria. Tienen una mejor autoestima. O sea, se ven a sí mismos como miembros que contribuyen en algo a la sociedad, viven más años, tienen más longevidad y aparte tienen una mejor calidad de vida. 40 estudios de 20 años, todos concluyen con estas cosas. Y la verdad, miren, a mí lo que más me impacta es que tantas veces nos digan que la gente que sirve voluntariamente tiene mejor salud. O sea, yo decía, ¿será eso posible? Mientras encontré un artículo en una revista que enlistaba 5 estrategias para luchar contra el cáncer. Y la verdad, lo que yo estaba esperando que dijera el estudio es, no, pues tienes que comer comida antioxidante, y tienes que hacer este tipo de ejercicio, y tienes que alejarte de ciertas cosas. ¿Saben cuál era una de las 5 estrategias? Ser voluntario o mentor de alguien. Esto es un estudio clínico, O sea, científicos revisando el organismo de la gente, llegaron a la conclusión que ser voluntario o mentor de otra persona fortalece tu sistema inmunológico, te ayuda a luchar contra enfermedades. ¿Cómo puede ser posible esto? Cuando nuestra inclinación natural es pensar en nosotros, ¿no? Tratar de obtener cosas para nosotros, adquirir, consumir, preocuparnos por cómo nos vemos. Pero resulta que todos estos estudios lo que concluyen es que una de las mejores cosas que puedes hacer por ti mismo es dejar de preocuparte tanto por ti mismo. Una de las mejores cosas que puedes hacer por tu familia es trabajar juntos para hacer algo por otra familia. Es contundente y la pregunta que quiero responder el día de hoy es ¿por qué? De hecho es lo que sigue en tu programa, dice ¿por qué comportarme desinteresadamente puede hacerme más feliz? O sea, ¿por qué funciona? ¿No? Si se ponen a pensarlo, se van a dar cuenta que parece que no tiene sentido, ¿no? O sea, como que está al revés, ¿no? O sea, lo que nos dicen esos estudios es que mientras tú más te vacías para darte a otros, más lleno te sientes, ¿no? O sea, mientras más das de ti, más te sientes lleno. No tiene ningún sentido y por eso tanta gente nunca lo hace, porque no tiene mucho sentido. Y yo sé lo que están pensando algunas personas que están aquí sentadas y nunca lo han hecho. Piensas, es que no tengo tiempo. Pero cuando entiendas este concepto, te vas a dar cuenta de que no tienes tiempo de no hacerlo, porque es el camino más rápido a la plenitud del ser humano. ¿Saben por qué funciona? ¿Por qué es así? Por 2 palabras muy simples: diseño divino. Por eso funciona. Diseño divino. Esta es la forma en que Dios te creó. Dios, a ti y a mí, nos diseñó de una manera en donde tenemos que vivir de la mejor forma posible, es vivir con las manos abiertas, compartiendo lo que tenemos, preocupándonos primero por los demás antes que por nosotros mismos. Es cuando mejor vivimos la vida. Vean la cantidad de mandamientos que hay en la Biblia que dicen hacer ciertas cosas los unos a los otros. Van a encontrar montones,
Ámense los unos a los otros, protéjanse los unos a los otros, carguen las cargas unos de otros, piensen primero en los intereses de los otros. Por todos lados en la Biblia dice unos a los otros, unos a los otros. Nos está diciendo claramente, es haciendo estas cosas que tanto nos resistimos a hacer, como mejor vive el ser humano. Bien, el egoísmo en este momento parece que es algo natural al ser humano, pero eso no fue parte del diseño original. Así no nos diseñó Dios. El egoísmo surge en el ser humano después del rompimiento que tuvimos con Dios. En el momento en que nosotros permitimos la entrada del pecado al mundo, entonces el ser humano empezó a convertirse en un ser egoísta. ¿Se acuerdan cuando en un mensaje de la serie hablamos de el pecado? Fíjense, lo que dijimos acerca del pecado es esto. Dijimos, el pecado separa. ¿Se acuerdan? O sea, nos separa de Dios. Cuando tú empiezas a vivir la vida haciendo cosas que sabes que van en contra de la voluntad conocida de Dios, en contra de las enseñanzas de Cristo, tú mismo te estás alejando de Dios. Te sientes avergonzado, no te quieres ni acercar, ya sabes que te va a cachetear si te acercas, ¿no? Entonces te separas de Dios, te separa de ti mismo, te empiezas a avergonzar de ti. Nada más de pensar en cosas que haces te da vergüenza, no se las quieres contar a nadie. Cada vez que oyes un sermón que dice, confiesa tus pecados, dices, no, ¿y por qué? No, porque te da vergüenza. Esa es una separación de ti mismo. Y aparte, te separa de los demás. Te separa de la gente a tu alrededor. Piensa en cómo cada relación que has tenido que terminó mal porque uno de los dos o los dos hizo algo que no debería de haber hecho y que sabía que no debería de haber hecho, ¿no? Entonces, el pecado separa. Pero fíjense, para el contexto de este mensaje, esto nos va a llevar a un lugar todavía más profundo de comprensión de lo que el pecado hace en tu vida. Dice tu programa, el pecado nos separa y nos mete en un mundo centrado en nosotros mismos. Ese es uno de los efectos más devastadores del pecado en tu vida, ¿verdad? No nada más te separa y te aísla de la demás gente, te encierra en un mundo en donde tu principal preocupación eres tú. El pecado empieza a susurrarte al oído cosas que nada más tienen que ver contigo. Eso es tuyo, ¿por qué lo tienes que compartir? Mi trabajo me costó, ese fue mi esfuerzo. Y luego con la sociedad en la que vivimos, que se la pasa bombardeándote con esas cosas, ¿no? Piensen en cuántos comerciales te dicen, tú sigue tu sed, tú lo vales, te lo mereces, ¿no? O sea, ese es el pecado hablando en tus oídos diciendo, esto me lo merezco yo, para mí, para mí, para mí, para mí. O sea, estás encerrado en un mundo en donde nada más te interesas en ti. Aun cuando la evidencia científica y nuestra propia experiencia en la iglesia nos dice que es al revés, que mientras más te das a los demás, más lleno te sientes. ¿Por qué funciona así? Porque así fuiste diseñado. Entonces, si tú quieres ser feliz, fíjate, tienes que encontrar la manera de regalarte a los demás, de entregar, de vivir concentrado en los demás. Ahora, Pablo, el apóstol Pablo, que es fue una persona muy brillante para tratar de explicarnos estas cosas, en su carta a los Gálatas hace una comparación de estos dos tipos de vida, la vida egoísta contra la vida desinteresada, ¿okay? Y lo que hizo ahí en Gálatas es darnos una lista de características que asocia a cada uno de esos dos tipos de vida y nos las va a comparar. Entonces vamos a empezar en Gálatas 5, versículo 19, vamos a ver qué nos está diciendo Pablo. Fíjense, la primera línea dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Dice, cuando habla de las obras de la naturaleza pecaminosa, Pablo se refiere, en algunas versiones dice las obras de la carne, se refiere a los apetitos del cuerpo. ¿Okay? Entonces dice, los apetitos del cuerpo, lo que sucede cuando tú le das rienda suelta a tus impulsos naturales, dice, se conocen bien. La mejor manera de traducir eso hubiera sido decir, son obvias, se ven muy fácilmente. Entonces Pablo está diciendo, si tú vivieras de una manera en donde vas a hacer lo que se te antoje, ¿no? Imagínate que no hubiera consecuencias negativas, nadie te fuera a cachar, no se te va a acabar el dinero, ¿no? Si entonces le dieras rienda suelta a todos tus impulsos naturales, dice, va a ser obvio y de la manera en que se va a ver en tu vida es esta. Y entonces nos da la lista. A partir de ahí, versículo 19 dice, inmoralidad sexual. Fíjense, es la primera que pone, porque la gente que le da rienda suelta a sus impulsos se comporta como un animalito, de acuerdo a sus instintos. Cada vez que tiene ganas de tener relaciones sexuales, anda buscando a ver con quién y se mete con quien sea, cuando sea, y piensa que no hay problema. Inmoralidad sexual, impureza, ¿no? Cuando das esa rienda suelta, al rato tus pensamientos todos son sucios, ¿no? Libertinaje, o sea, abusas de la libertad que tienes. Idolatría, empieza a perseguir ciertas cosas y las pones en lugar de Dios.
¿no? Son más importantes para ti perseguir esas cosas que tener una relación con Dios. Entonces eres un idólatra, ¿no? Brujería, ¿no? Tratas de canalizar las fuerzas de la naturaleza para tu beneficio propio, ¿no? Odio. Miren, esta gente que todo el tiempo está pensando en sí misma, cree que la demás gente tiene que cumplir con el script que él tiene escrito para ellos. Tienen que cumplir sus expectativas, y cuando no lo cumplen se sienten con la libertad de enojarse y odiar. Entonces hay odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, ¿no? Envidia, obviamente borracheras y muchas cosas peores que borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Entonces Pablo está diciendo, si tú te dejas llevar por lo que el mundo predica, que te dice está bien, no pasa nada, todo el mundo lo hace, no, todos tus impulsos naturales, así es como se va a ver tu vida. Pero quiero que entiendas lo que esas cosas son realmente en tu vida. Fíjate, estas cosas son placeres que la gente disfruta a costa de otras personas. Todos ellos, son cosas de consumo, en donde tú estás disfrutando de un placer que es temporal, ¿ya? Que al rato va a pasar y vas a tener más hambre de ese mismo placer, pero estás disfrutando ese placer a costa del dolor, del abuso, del sufrimiento de otras personas. Nada más estás pensando en ti. Y lo que va a suceder, que nos está diciendo Pablo, dice, acuérdense que dijimos que cuando tú alimentas a un apetito de la carne, ¿qué le pasa a ese apetito? Crece. Entonces nunca vas a estar satisfecho. Siempre necesitas un poquito más y un poquito más, y lo que antes te hacía sentir bien, ya no, y necesitas más y más y más. Y va a llegar un momento en donde no lo vas a poder satisfacer más, y entonces vas a estar frustrado, vas a estar enojado, vas a buscar otras cosas peores, y por eso empieza a convertirse en tantas cosas negativas en tu vida. Y por más que las persigas, te van a dejar sintiéndote cada vez más vacío. Nunca te vas a satisfacer, porque tú no te puedes satisfacer a ti mismo. Luego, después de decir esta lista, dice, Pablo hace un paréntesis para darnos una advertencia muy clarita. Dice la segunda parte del versículo 21: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, la gente que practica, y esa es la palabra clave en ese versículo, la gente que practica tales cosas, es decir, la gente que ese es su modus operandi, esa es su vida, esos son sus hábitos, eso es lo que hace todo el tiempo. Esa gente no va a heredar el reino de Dios. Y miren, ahí entramos a una de las discusiones más antiguas que tiene la iglesia, porque va a haber gente que escuche ese versículo y va a decir, a ver, espérate, ¿qué no dice la Biblia que Jesús ya me perdonó? ¿No? Que Él murió en la cruz, ya me perdonó, entonces si hago estas cosas, ¿cómo que no voy a heredar el reino de Dios? Mira, la Biblia efectivamente dice que si tú has puesto tu fe en Cristo, es decir, si tú entiendes el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, en donde te sustituye en la cruz para pagar por los pecados que has cometido y que vas a cometer, y pones tu fe en ese sacrificio, en su resurrección, entonces eres salvo. Pero te voy a decir qué más dice. Dice que en ese momento el Espíritu Santo te sella, es decir, te marca como suyo, y empieza un proceso de transformación que llamamos santificación, en donde las cosas que antes hacías te empiezan a asquear. Te levantas al otro día en la mañana y dices, ¿cómo pude hacer eso? ¿No? Y empieza a haber una transformación que en la vida de un creyente se nota, se ve, porque empieza a haber transformación, no nada más interna, eso empieza a afectar el comportamiento externo. ¿Y cómo se nota? Esa es la comparación que hace Pablo. Fíjense, dice, en cambio, en el versículo 22, ahora está diciendo lo opuesto, lo que no es las obras de la naturaleza pecaminosa. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu. ¿Qué está diciendo ahí? Dice, cuando tú reconoces tu posición ante Dios y te arrepientes y vas al Señor y le dices, Señor, ya me cansé de vivir para mí, ya me cansé de estar persiguiendo y sentirme vacío. Es más, no entiendo ni qué pasa, porque ahora disfruto de cosas que yo pensé que si las disfrutaba iba a ser feliz. Tengo más cosas que mucha gente a mi alrededor y me sigo sintiendo vacío. Señor, vacíame de mí y lléname de ti. Y cuando tú realmente haces eso, el Espíritu entonces te llena y te empieza a enviar en la dirección que Él quiere. Y entonces Pablo dice, en cambio, el fruto del Espíritu, y ahora nos va a dar las características que empiezan a verse en la vida de la gente que vive dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Dice, el fruto del Espíritu es amor. Es decir, vas a tener la capacidad de amar a gente aunque no se lo merezca. ¿Te has preguntado alguna vez cómo hacerle para amar a tus enemigos? Dice, el fruto del Espíritu en tu corazón es amor, es alegría. Es decir, vas a tener un gozo, ¿verdad?, acerca de la vida que tienes sin importar las circunstancias.
Por eso la gente que tiene a Cristo en su corazón, verdaderamente en su corazón, las tormentas de la vida le duelen, pero no le quitan el gozo, porque sigues disfrutando de las demás bendiciones que Dios te da. Dice paz. ¿Se acuerdan cuál es el factor común entre toda la gente realmente feliz? Paz. Paz con Dios, paz contigo, paz con los demás, paciencia. Miren, la gente que tiene el Espíritu en su corazón, la gente madura espiritualmente, sabe que el comportamiento de una persona espiritualmente inmadura es simplemente el reflejo de su inmadurez, no es un ataque personal. Entonces tiende a ser una persona más paciente, aún con la gente más retrógrada, ¿no? Paciencia, amabilidad, dice bondad, o sea, empieza a hacer cosas buenas. Cada vez eres más fiel a Dios, eres humilde, o sea, toda la gente es igual, a todos tratas por igual, no hay gente superior, gente inferior, todos somos iguales, el único que está arriba de nosotros es Dios. Y luego dice dominio propio, o sea, cuando los impulsos de la naturaleza pecaminosa de repente quieren salir, tienes por la fuerza del Espíritu que vive en ti la capacidad de empezar a dominar esas cosas. Entonces, cuando tú verdaderamente le dices, Señor, hágase tu voluntad, ¿sabes cuál va a ser su voluntad? Que te entregues para amar a los demás. El pecado te separa, pero el Espíritu, dice su programa, nos transforma y empuja a vivir para los demás. Eso es lo que hace el Espíritu en tu vida, ¿no? Te empieza a empujar a vivir con esas características para los demás. Y luego miren, Pablo termina con una de las frases más brillantes que hay en el Nuevo Testamento. Tristemente es una frase que mucha gente la lee y simplemente como que dice, ay, pues es obvio, y se sigue sin pensar en lo que significa, ¿no? Dice Gálatas 5:22, dice, no hay ley que condene estas cosas. ¿No? Y como que todos decimos, pues sí, ¿no? Y nos seguimos, pero piensa en lo que está diciendo Pablo. Fíjate, regrésame las características del fruto del Espíritu, por favor, Andy. Esas, fíjense. Tú y yo fuimos diseñados por Dios para vivir en una sociedad en donde la gente está todo el tiempo preocupada por producir precisamente esas características. ¿Okay? Esa es la sociedad, la comunidad, el grupo en donde el ser humano más florecería, mejor se sentiría. ¿Okay? Trata de imaginarte lo que eso significaría. Imagínate, por ejemplo, en tu familia. Si cada miembro de tu familia estuviera todo el tiempo preocupado por pensar primero en los demás y amarlos lo más posible, disfrutar y gozar de ellos, estar en paz con ellos, ser paciente con ellos, amable, bondadoso, fiel, humilde, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Serías más feliz si todos los miembros de tu familia, incluyéndote a ti, si todos tuvieran esas características, serías más feliz? Dice, sabemos intuitivamente que la respuesta es sí, porque fuimos diseñados para eso. Imagínate tu trabajo. Si cada persona que trabaja en la empresa en donde tú trabajas estuviera todo el tiempo concentrado en el bienestar de los demás, tu jefe, tus subordinados, tus compañeros, tus clientes, tus proveedores, ¿se imaginan cómo sería su trabajo? ¿Se imaginan si todos los miembros de nuestro gobierno estuvieran concentrados en lo mejor posible para la gente del pueblo? ¿Se imaginan? ¿Saben cómo sería esa comunidad? Sería una comunidad que no necesita leyes, porque todo el mundo está todo el tiempo pensando en el bienestar de los demás. Entonces, ¿para qué son las leyes? Para asegurarte que nadie se pase de lanza con el otro, ¿no? Para eso son las leyes. Entonces, si toda la gente en la comunidad estuviera pensando en eso, sería una comunidad en donde no hacen falta leyes, no hay ley que condene esas cosas. Eso es lo que estamos tratando de producir en nuestra iglesia. Si tú lees nuestra visión, misión, nuestro cuadro a futuro, es una comunidad de familias transformadas por el Espíritu Santo, en donde, por lo menos en tu familia y en tus relaciones con este grupo, empiezas a producir esas cosas y te puedes convertir en un punto de infección positiva para que esa fuera la sociedad. ¿Se imaginan cómo viviríamos? ¿Saben cuál sería el trabajo de la policía? Llegar a los cruceros y decir a la gente, pase por favor, porque todos estarían, pase usted, no, primero usted, no, después la policía diría, usted pase, ¿no? O sea, usted, ¿no? Porque todos todo el tiempo estaríamos pensando en los demás. Sería una sociedad en donde podríamos enfrentar cualquier cosa, resolver cualquier problema, podríamos dormir sin miedo. ¿Se imaginan cuánto bajaría el nivel de estrés, de ansiedad en esta sociedad? El egoísmo es hoy natural al ser humano por culpa del pecado, pero ese no fue el diseño original. Y eso es lo que
Dios está tratando de hacer en tu vida a través de su Santo Espíritu, que le permitas. Porque entonces te vas a dar a los demás. ¿Se han puesto alguna vez a pensar en qué cosas son las que más valoramos en la vida de una persona? Piénsalo de esta manera. ¿De qué se habla acerca de un difunto el día de su funeral? ¿Qué cosas se dicen del difunto? ¿Alguna vez has estado en un funeral en donde la gente empieza a dar las características de las obras de la naturaleza pecaminosa del difunto? No, hombre, este tipo era un inmoral de lo peor, odioso, se la pasaba peleándose con todo el mundo, se trató de acostar con todas las mujeres de la cuadra, cuando no estaba borracho, estaba dormido. Admirable el tipo, la verdad. ¿Alguna vez has oído eso? No, porque fíjense, intuitivamente sabemos que esas cosas no le añaden valor a la vida de una persona. Al revés, cuando una persona vive de esa manera, hace infeliz a toda la gente a su alrededor y especialmente a él mismo. Y su profunda infelicidad hace cada vez más infeliz a los demás, porque piensa que necesita más de lo que no le ayuda. Pero sabemos que lo que añade valor es dar. Entonces, fíjense lo que dice es: el valor de una vida siempre se mide por cuánto dieron a los demás. Cuando tú escuchas hablar de gente que fueron un gran hombre, una gran mujer, siempre, invariablemente, lo que oyes son características del fruto del Espíritu. No, era una persona, ¿verdad?, amorosa, generosa, fiel, bondadosa, le ayudó a todos los que pudo, ¿no? Ahí es cuando dicen: no, hombre, este fue un gran hombre, una gran mujer. Y esto, fíjense, no se trata de hacer como que lo haces. Se trata de sistemáticamente, así como sistemáticamente adquirimos, consumimos y estamos preocupados por cómo nos vemos, con la misma sistematización tienes que estar tratando de regalar tu vida a los demás. Esa es la fuente de la plenitud del ser humano. Y miren, les voy a dar una ilustración más y terminamos. Ponme la primera imagen, porfa. Miren, esa es una foto del Mar Muerto. Yo sé que muchos de ustedes saben por qué el Mar Muerto está muerto, ¿no? El Mar Muerto es un cuerpo de agua que recibe su agua a través del río Jordán, de otro mar, el mar de Galilea, ¿ah? Pero como no tiene salida de agua, nada más recibe y recibe y recibe, tiene 8 veces el nivel de salinidad que los mares comunes y corrientes. Entonces no hay posibilidad de vida en el Mar Muerto. Tiene demasiada sal, nada hay vivo en ese mar, ¿okay? Mucha gente sabe eso. Les voy a decir lo que mucha gente no sabe. El Mar Muerto se está secando. De hecho, pásanos a la otra. Fíjate, esas paredes que se ven así como acantiladitos, ¿verdad? Antes el Mar Muerto llegaba hasta arriba. De hecho, si vas como turista al Mar Muerto, hay líneas que dicen: el mar llegaba hasta aquí en tal año, hasta aquí. Se está secando. Y es un misterio que no entienden los expertos. En este momento le están bombeando mucha agua para tratar de mantenerlo vivo y no entienden por qué se está secando. Es un misterio porque, fíjense, al norte, ponnos el mapa, Andy, por favor. Fíjense, el cuerpo de agua que ven arriba, ese es el mar de Galilea, es un mar más pequeñito. Y el cuerpo de agua que está abajo, ese es el Mar Muerto. Y lo que los conecta es el río Jordán. Arriba está el mar de Galilea, al que le entra agua y le sale agua. Todo el tiempo está entrando y saliendo agua, constantemente. Y le manda agua al Mar Muerto, que todo lo que hace es recibir agua, pero se está secando. Y es un misterio porque si ves el mar de Galilea, ponnos la siguiente, porfa. Dice: es un lugar rodeado de vida, ¿verdad? Es un lugar en donde hay hoteles y la gente va al mar y tienen actividades acuáticas y está en perfecta salud el mar de Galilea cuando le entra agua y le sale agua. Pero el Mar Muerto, que nada más recibe y recibe y recibe y recibe, ese mar se está secando y está desapareciendo. Escúchame bien. Si todo lo que haces tú en tu vida es recibir, porque piensa en lo que sucede si tú vienes cada semana a la iglesia o vas a un grupo pequeño, etcétera, estás recibiendo, 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 recibiendo. Si todo lo que haces es recibir, tú eres el Mar Muerto y te vas a estar secando cada vez más y no vas a entender por qué no te sientes vivo, por qué no disfrutas de tu vida. Si nada más estás concentrado en ti y no das, te vas a secar. Entonces necesitas entender: la mejor manera de vivir esta vida es darte a los demás, porque así te diseñó Dios. No es estar viendo lo que tienen los demás, es estar pensando en cómo darte a los demás. Y créanme que no estoy apuntándole de verdad con el dedo a nadie, ¿no? Esto no es un regaño para nadie, porque esto es un proceso por el que todos tenemos que atravesar. O sea, no es natural al ser humano en este momento por culpa del pecado.
Es un proceso que empiezas a ver y a ver, y un día te cae el 20 y abres los ojos y dices, claro, pero necesitas empezar a caminar. De hecho, miren, yo estoy profundamente agradecido con la cantidad de gente que está en esta iglesia en este momento, que se pasa todo el tiempo pensando en cómo servir. Porque gracias a esas personas que ya lo entendieron y lo están haciendo, se hace posible que tú, que todavía no lo entiendes, estés recibiendo. Y nuestra esperanza es que un día abras los ojos, te des cuenta que no te estamos tratando de convencer por nuestro bien. Esto no me va a beneficiar a mí, te va a beneficiar a ti. El día que abras los ojos y empiezas a servir y empiezas a sentir plenitud y te des cuenta que tu vida tiene sentido y que Dios tenía un propósito y te sientas vivo. La única forma es que encuentres la manera de darte a los demás. El que lo causa es el Espíritu de Dios. Entonces, si tú no te has entregado al Señor, esto te va a sonar a manipulación. Y si ya se lo entregaste y te estás así como que con las uñas agarrando para no entregarte, te estás privando a ti mismo de la vida plena que Dios tiene diseñada para ti. Así es de que déjate guiar. Eso es lo que hace el Espíritu en tu vida, el fruto del Espíritu. Vamos a orar. Padre, Señor, yo sé que no hay palabras que pueda yo decir que causen una transformación en el corazón de absolutamente nadie. Que estas no son cosas que un sermón o una canción o un libro pueden hacer. Que estas cosas vienen de ti, Señor, de tu Santo Espíritu tocando nuestro corazón y abriendo nuestros ojos. Te pido, Padre, por cada una de las personas que estamos aquí. Te pido por aquellos que en este momento no te conocen, por aquellos que en este momento escuchan estas cosas y les suena a un ataque o a una manipulación. Yo sé que hace falta tu Espíritu en ellos, Señor. Y te pido que hagas el milagro de tocar sus corazones el día de hoy, que abran sus ojos y se den cuenta de en dónde están, de cómo esa persecución por todas las cosas que han estado persiguiendo no ha funcionado y siguen sintiéndose vacíos, y se atrevan, Señor, a voltear a verte a ti, que te entreguen su corazón, que te pidan que entres a su vida. Te doy gracias, Señor, y te pido por aquellos que ya se han entregado a ti, y te pido mucho por ellos que aún se siguen resistiendo, que no entienden por qué este asunto de la vida cristiana no les está funcionando, pero por más que escuchan invitaciones a entregarse a ti y a la gente a su alrededor, se están deteniendo a ellos mismos, Padre. Dales sabiduría, dales fortaleza para dar un paso adelante y empezar a sentir lo que es la verdadera vida en ti. Y te doy muchas gracias, Señor, por todos aquellos que están sirviendo, que están entregándose, que están disfrutando de la vida plena en ti. Que los sigas fortaleciendo, que no permitas que nos desviemos. Hay una línea muy delgada que de repente cruzamos, porque ahora ya lo hacemos por nuestro gozo y no para tu gloria. Padre, ayúdanos a siempre acordarnos de que todo lo que hacemos es para ti y para tu gloria. Todo lo que pasa es para ti y para tu gloria, Señor. Abre los ojos de todos nosotros, Señor. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que sigas bendiciendo a esta tu iglesia, para que tengamos un impacto increíble en nuestras familias, en nuestros vecindarios y en nuestra ciudad, Padre, que tanto lo necesita. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.